y él lo consiguió. Vamos, mejor dicho, consiguió elaborar el decreto. Vamos a ver cómo sucede la historia. Vamos a Esther capítulo 3, de cómo es que se va entretejiendo toda esa historia con respecto a este tema. Voy a hacer la introducción, apenas realice la introducción, oramos por la predicación. Entonces, como les había dicho, el título de hoy es el decreto del exterminio. En las lecciones anteriores habíamos visto que Amán había consultado a sus dioses. Por lo general, las personas del Oriente estudiaban mucho las estrellas, estudiaban mucho los acontecimientos, y ellos tenían dioses personales. No obstante, sabemos que solamente existe un Dios verdadero, y a pesar de que Amán echó suerte, por eso se llama Pur, por eso la celebración que tienen los judíos con respecto a este tema se llama así, Pur. ¿Por qué? Porque significa echar suerte, Purim. Entonces ellos Amán echó suerte, pero ya hemos hablado que Dios tiene control de todo, de las decisiones libres, aún los resultados de cualquier situación. No obstante, no queremos decir que Dios apruebe el fuego, pero sí que entender que Dios tiene control de todo y aún de las decisiones que se toman. Y con solamente echar suerte de alguna forma, Amán echó suerte y cayó un año después. Dios providencialmente permitió que todo se organizara un año después para que el pueblo judío se preparara, porque este hombre iba y quería exterminar por completo a los judíos. Hay que entender, yo les he hablado muchas veces con respecto a cómo debemos entender la providencia divina. Y para entender la providencia divina debemos comprender que Dios tiene control de todo, que Dios actúa en la historia, que todo lo que sucede es porque Dios lo ha decretado. No obstante, nosotros somos personas que tenemos responsabilidad moral y nosotros tomamos decisiones. No obstante, tomando decisiones se va cumpliendo lo que Dios ha decretado. Dios había ordenado esta situación que estaba pasando el pueblo judío con un fin. ¿Por qué? Porque Dios también ordena situaciones fuertes para sus hijos. Escuchen esto. Podrá sonar raro, podrá sonar en contra de lo que se enseña hoy en día, pero Dios también organiza situaciones fuertes para sus hijos con el fin que sus hijos o que nosotros podamos confiar en Él y podamos depender en Él y entendamos que nuestro mayor fin, como estamos estudiando en el catecismo, es vivir para su gloria y gozarnos en Él. Y Dios ordena situaciones complicadas para los suyos. Vamos a leer el texto. Por favor, vamos a Esther capítulo 3 y vamos a mirar del versículo 8 hasta el 15. Vamos a hacer la lectura, hacemos la lectura, hago un pequeño resumen y oramos. Esther capítulo 3, versículo 8, dice: Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus reyes son diferentes de los de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place el rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofrece sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, de los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviados cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. ¿Qué vemos aquí para resumir un poco de lo que acabamos de leer? Es que este hombre, Amán, Dios permitió que una persona que odiaba a su pueblo llegara a ser el primer ministro del imperio de ese tiempo, que era el imperio medo-persa, era el imperio que gobernaba en el mundo conocido. Y este hombre lo que quiso hacer era utilizar su poder y el privilegio que tenía y la confianza que tenía con el rey para decretar el exterminio del pueblo judío.
lo hablamos hace 8 días, de qué forma el pueblo judío ha tenido muchos enemigos y él ha asistido a la sepultura de todos sus enemigos y él ha permanecido hasta ahora. Voy a tocar 3 puntos. El primer punto va a ser, Amán empieza a implementar el plan. El segundo punto, el rey respalda el plan de Amán. Y el tercer punto, se ordena el exterminio del pueblo judío. Vamos a ver. Padre, gracias Señor por este día que nos dedicamos a aprender de tu palabra. Hoy te pido para que seas tú guiándome a mí, para que lo que vaya a predicar hoy pueda ser de edificación para las personas, Señor, que están escuchando. Hoy te pido para que seas tú ayudándonos. Sabemos que tu palabra, Señor, es necesaria para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Que esta porción del libro de Esther, capítulo 3, del 8 al 15, pueda ser, Señor, de edificación y hable en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El primer punto, Amán empieza a implementar el plan. Sabemos que Amán había primero echado suerte para saber en qué momento iba a implementar el plan. Pero él tomó paso por paso y él había elaborado un plan maquiavélico con el fin de convencer al rey y que el rey apoyara el exterminio judío. Volvamos a leer el versículo 8 al 9. Esther 3, 8 al 9 dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlo vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Aquí vemos cómo Amán empieza a utilizar su astucia, empieza a utilizar su habilidad, y trae un informe negativo. El informe negativo es que empieza a hablar de que el reino judío era un pueblo rebelde. Lo que empieza era a utilizar su astucia para tratar de convencer al rey de que este pueblo era un pueblo enemigo. Vemos cómo sabemos que el pueblo judío estaba esparcido por todo el imperio medo-persa. Era algo que Dios había permitido. Realmente el que el pueblo judío estuviera esparcido sobre todo el imperio medo-persa era parte del castigo de Dios por haber incumplido su pacto. Los profetas habían hablado constantemente sobre eso, que vendría un imperio y los tomaría cautivos, se los llevaría cautivo por causa de haber desobedecido a Dios. Debemos tener un entendimiento nosotros con respecto a lo que es el pacto. ¿Qué es el pacto? Hemos hablado en muchas ocasiones que la forma como Dios se relaciona con la humanidad es por medio de pactos. Dios se relaciona por medio de pactos. Conocemos que Dios hizo un pacto con Adán y Eva, que se conoce como el pacto de obras. Dios hizo un pacto con Noé, que se conoce como el pacto noético. Dios hizo un pacto después con Abraham, que se conoce como el pacto abrahámico. Después hizo un pacto con Moisés, que se conoce como el pacto mosaico, y después hizo un pacto con David, que se conoce como el pacto davídico, y cuando nuestro Señor Jesús vino, se implementó lo que se conoce como el pacto de gracia, que el pacto de gracia está también desde el inicio. Entonces, la forma como Dios se relaciona con la humanidad es por medio de pactos. Eso lo tenemos que entender, hermanos. Cuando yo tengo un entendimiento claro de la forma como Dios se relaciona con los hombres, voy a tener un entendimiento claro de todo el desarrollo de la palabra, lo que se conoce como teología bíblica. Por tanto, cuando hablamos del pacto, es que Dios estableció un pacto con la humanidad y ese pacto tiene bendiciones y tiene sentencias. Las bendiciones es: haz esto y yo te daré esto. No hagas esto y yo no te daré esto, sino que vendrá algo sobre ti, un castigo. Vemos que el pueblo judío, Dios hizo sus pactos y todos esos pactos se cumplieron a plenitud en el tiempo de Salomón. Salomón extendió el reino de Israel como se había profetizado. Pero del Salomón hacia adelante, de todos los descendientes del rey David, se vivieron momentos de apostasía, momentos de que el reino estaba establecido, hasta por causa de su constante desobediencia, Dios mismo por los profetas les dijo que se los llevaría cautivo por causa de ser desobedientes. El pueblo judío constantemente estaba viviendo tiempos de apostasía y tiempos de avivamiento. Lo vemos en el libro de Crónicas y en el libro de Reyes. Ahora, ¿cómo funciona el pacto de gracia? Es importante también que lo entendamos. Nosotros sabemos que para nosotros es imposible vivir para Dios. Por tal motivo, el pacto de gracia tiene
una característica y es que es por fe, una condición del pacto de gracia es por fe. Para nosotros es imposible producir la fe salvadora, no obstante es Dios el que nos da la fe. Quiere decir que en el pacto de gracia tanto las exigencias como las bendiciones vienen a nosotros por medio de Cristo como gracia. Y por eso sabemos que este pacto de gracia es un pacto eterno en el cual nosotros estamos. Y así lo debemos de entender. Ahora, centrémonos con respecto al pueblo judío. El castigo que ellos tenían era que estaban esparcidos por todo el imperio medo-persa. No obstante, en ese tiempo, a un grupo de judíos se le había permitido volver a Israel o a Jerusalén para que empiezan a construir todo, y es lo que vemos en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Muchos de los judíos no volvieron, sino que se quedaron esparcidos en el imperio medo-persa. Ahora, Amán sí dijo algo cierto. Y Amán sí le había dicho algo muy cierto al rey Asuero. Aquí vemos que Amán empieza a hacer una mezcla entre verdad y mentira. Y algo que Amán sí le dijo y era cierto, y es que este pueblo tenía costumbres y tenía leyes diferentes a las otras naciones. Porque es que el pueblo de Dios siempre es diferente a cómo se comportan las otras naciones. El pueblo de Dios sí tiene una forma, un estilo de vida, leyes, mandatos diferentes. Amán sí lo dijo. Ahora, ¿cuál era la mentira de Amán? La mentira de Amán es que Amán fue muy sigiloso y fue muy claro y le mintió de que era un pueblo rebelde cuando el pueblo judío no había sido rebelde, se le había permitido casi que él le ocultó el nombre del pueblo. Y esto aquí nos muestra, y es que Satanás siempre actúa de la misma forma, hermanos. Siempre. Satanás siempre actúa. La táctica de Satanás no es completamente decir mentiras y ya, no. Satanás coge parte de de verdad y lo mezcla con mentiras, de una forma sigilosa hasta el punto que en muchas ocasiones hay mentiras que como tienen parte de verdad, a uno le queda muy complicado determinar. Y uno necesita estar tan bien establecido en la palabra para uno determinar qué es lo que está mal ahí. Yo les he dicho muchas veces también, hermanos, que hay personas que se acercan mucho a la doctrina reformada y tienen cierto acercamiento, pero cuando ellos dicen cosas, uno queda como con un sinsabor y uno dice, sí, pero no. Uno queda así y uno no sabe determinar qué es. Y uno le dice como que sí, pero no. Como que hay un desbalance, como que a uno no le cuadra. Y hay muchas personas que son así porque pareciera como que hay una parte de verdad y alrededor hay un montón de mentiras. Y esta estrategia, Satanás la utiliza mucho. Amán es un tipo de Satanás. Amán estaba expresando la astucia que tiene Satanás, la astucia de palabra, la astucia de engañar por medio de un poco de verdad con un montón de mentiras. Por eso la necesidad de estar establecidos en la verdad para cuando nos llegue así, porque hoy en día hay tantas mentiras, hermano, tantas cositas tan sutiles que engañan hasta los verdaderos hijos de Dios. Entonces vemos que él utilizó de su influencia. Amán, como nos lo muestra Esther, era un hombre astuto, hábil en su palabra, engañoso, con gran experiencia, pero mezclaba la verdad con la mentira, hasta el punto que fue capaz de convencer al rey Asuero. Vemos en capítulos posteriores que el rey Asuero se dice, casi que él mismo dice que Amán lo engañó con las palabras, porque recordemos que el rey Asuero era crear otro decreto. Recordemos que los decretos de Media y Persia no se podían abrogar después de dichos. Por tal motivo, más adelante el rey Asuero declara otro decreto con el fin que los judíos se puedan defender del exterminio. Pero vemos aquí cómo Satanás es experto en hacer eso. Por tal motivo, aquí hay algo también de una gran verdad que nosotros debemos tener presente. Y es que el creyente tiene que ser un hombre de verdad. Nosotros no podemos ser engañosos. ¿Qué pasa? Yo les digo por experiencia, yo trabajé en un área comercial, hermanos, y nosotros como colombianos, y yo machaco mucho en eso porque en nuestra cultura la parte del engaño hace parte de nosotros. Por eso hay tanta corrupción en Colombia. Y esa parte es algo que Satanás ha puesto en nuestra cultura colombiana y hace parte de nosotros. Y salen frases como decir, es que yo soy paisa y yo engaño al que quiera. Y salen frases como dices, que el vivo vive del bobo. O también frases como dice, yo soy más enredador, yo enredo a cualquiera. Y esas frases hacen parte de nuestra cultura. Y esas frases, ¿qué quieren decir? Que nacimos en una cultura donde con un poquitico de verdad somos capaces de enredar y hacer una gran mentira. Yo les dije que yo trabajé en un área comercial por muchos años.
en un área comercial muy fuerte, donde se necesitaban tener habilidades comerciales muy fuertes y yo era el que instruía y dirigía. Pero habían personas que llegaban con mañas y ahí es donde uno se da cuenta en dónde es que nosotros vivimos y las personas engañaban con sus palabras, con un poquito de verdad, con un montón de mentiras a los clientes y ellos aceptaban, pero después se daban cuenta que los habían engañado. Y así es la cultura en que nacemos nosotros. Por eso es que la corrupción en Colombia se ve desde las altas esferas hasta lo pequeño. ¿Por qué? Porque nacimos mezclando la verdad con la mentira y nos tenemos que examinar. Porque debemos ser hombres de verdad y confiar completamente en Dios y no actuar como Satanás actúa, porque es que así Satanás actúa. Mezcla la verdad con el engaño. Y los que están en áreas comerciales hay que tener mucho cuidado con eso, porque en las áreas comerciales se tiende mucho al engaño, se tiende mucho al enredo, se tiende mucho a las mañas. Y uno tiene que aprender a negociar dentro de las áreas comerciales correctamente y con verdad, y de que el cliente quede contento, porque un cliente engañado después no va a volver y no va a querer, ¿sí? Y eso es lo que pasa, por eso es que hay veces uno queda insatisfecho con muchas cosas. Entonces vemos aquí Amán empezó a engañar, utilizó la verdad mezclada con las mentiras y convenció a el rey Asuero. O sea, no era fácil, o sea, lo que estaba pidiendo Amán era el exterminio de un pueblo. O sea, ¿cómo fue tan convincente Amán con su engaño, con su astucia, que enredó y convenció al rey Asuero? Y Satanás es muy astuto, porque él podía hacer que todo este mundo, a través de algo engañoso, sigiloso, porque Satanás es engañoso, puede hacer que las personas crean a la mentira y rechacen la verdad. Y estamos viendo eso. Las personas creen más a la mentira que a la verdad, porque hay una cultura. Satanás ha hecho su obra y hay algo engañoso. Dice que Amán fue tan así, tan sigiloso, que él mismo lo hizo dar a entender como si fuera un problema de Estado. Y él mismo le dijo al rey, por la oportunidad de yo tener, de exterminar, de haberme permitido eso, yo le voy a dar un dinero al rey. Porque me siento honrado de que me haya permitido defender al reino medo-persa de unos enemigos tan malos. Dice el historiador Heródoto lo siguiente, que el ingreso del imperio medo-persa era más o menos de 15.000 talentos de plata. Amán le estaba ofreciendo una cantidad de 2/3 de esta enorme cantidad. Amán debía ser una persona muy adinerada. Era el principal ministro del rey. Y él mismo quería darle dinero por el privilegio, por el engaño que él había dicho, ya que el rey estaba muy convencido. Y él quería hacer una especie de ofrenda al rey por eso. Pero entonces sabemos que a pesar de que el imperio ya estaba dispuesto a decretar el exterminio de los judíos, Dios nunca se olvida de su pueblo. Dios tenía un pacto con su pueblo. A pesar de que el pueblo judío fue un pueblo desobediente, Dios nunca olvida su pacto. Y Dios siempre actúa misericordiosamente. Lo que vamos a ver en el libro de Esther es que Dios actúa misericordiosamente con su pueblo. Y es algo importante aquí entender que toda misericordia, toda bondad y toda gracia que recibimos es por medio de Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No existe ningún bien espiritual, no existe ningún bien para la persona si no es dada por medio de Cristo. Nosotros merecemos el juicio. El pueblo judío merecía ser esparcido, desaparecer. Pero vamos a ver cómo la misericordia de Dios viene para el pueblo. Nosotros recibimos misericordia, bondad, porque nosotros no tenemos nada que darle a Dios. Todo lo que recibimos es por gracia, pero todo eso viene por medio de Cristo. Vamos a leer un versículo, hermanos. Primera de Pedro 2:10, por favor. Primera de Pedro, le colocan siempre el pasadorcito. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Dice así: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, todo bien espiritual que tenemos nosotros como pueblo de Dios, porque esta es una gran enseñanza para nosotros, todo, misericordia,
bondad y gracia solamente nos llegan por medio de nuestro Señor Jesús. El pueblo judío iba a ser salvado por la misericordia en ese pacto que Dios había hecho. Un pacto con el pueblo judío, en ese pacto siempre apuntaba a Cristo. Ahora, nosotros recibimos misericordia y somos parte del pueblo de Dios. El pueblo judío recibió misericordia y era parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Por medio de la gracia y la bondad, y que todo bien que nosotros recibimos es por medio de esa promesa, por medio de Cristo. ¿Qué aprendemos de este primer punto? Que cuando se levanta un enemigo, en lugar de enfrentarlo con nuestras fuerzas, debemos clamar ante nuestro Señor y Él nos defenderá. Dios va a ordenar muchas cosas con mucha dificultad para sus hijos. En lugar de creer en nuestras propias fuerzas, tenemos que clamar a nuestro Señor, porque el creyente ya no depende de sí mismo, sino que depende de su Señor. Y también aprendemos que toda bondad, misericordia y gracia que recibimos solamente nos llega por medio de nuestro Señor Jesús. Segundo punto, el rey respalda el plan. Fue tan convincente Amán que el rey dijo, estoy de acuerdo, hasta el punto que confió tanto en Amán que se quitó el anillo real, con el cual se firmaban todos los decretos, y se lo dio a Amán con el fin de que el decreto quedara válido. Volvamos a Esther, capítulo 3, versículos 10 al 12, y leamos, por favor. Esther, capítulo 3, versículo 10 al 12, dice: Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: La plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Entonces el rey acepta lo que Amán estaba pidiendo. El rey confiaba mucho en Amán, por eso Amán llegó a ser el primer ministro. Aquí es importante comprender algo, y es la confianza. Sabemos que el confiar en alguien, en ciertos tratos, en ciertos negocios, para las personas que no son creyentes, lo hacen sin pensar. Pero nosotros como creyentes, aquí también hay una verdad que debemos aprender. Siempre que nosotros vamos a hacer algún trato, algún negocio, algo, primero consultemos a Dios. Es tan fácil meternos en enredos, es tan fácil meternos en engaños por no consultar a Dios y porque Dios nos guíe providencialmente. Entonces el creyente nunca debe confiar tan fácilmente en muchas personas. Siempre, antes de firmar, de hacer cosas, confiar en Dios. Porque yo les digo, hermanos, yo conozco casos de hermanos que se han metido en tremendos enredos por no haber primero clamado a Dios. Entonces es algo. Vemos aquí que el rey realmente se dejó enredar, digámoslo de esa forma. Y el rey hizo lo que Amán quería. Se le dio el anillo. Antes no existía tanto la firma, sino que era un anillo con el fin que se firmaba todo documento. Y el anillo era muy bien elaborado para que cuando la mensajería, que era a caballo, llegara hasta el último rincón del imperio, los capitanes, los sátrapas, que eran los que gobernaban los lugares, leyeran y que era un edicto del rey. Desde aquí en adelante, en estos versículos, ya se le empieza a hablar a Amán de que Amán era el enemigo del pueblo judío. Amán se había levantado en contra de los judíos. Amán quería exterminarlos. ¿Cuántos enemigos se han levantado en contra del pueblo de Dios? Y Dios providencialmente obra. Dios había demandado, o sea, Dios había permitido que se levantara este hombre a decretar contra el pueblo judío. Por tanto, recordemos algo, y es que aquí también viene algo que hay que entender. ¿Cuántas veces Dios le había dicho al pueblo judío que tenía que exterminar un pueblo? Ahora, mucha gente dirá, pero ¿cómo así? Porque ahora dicen que está malo exterminar al pueblo judío, pero Dios se había mandado a exterminar el pueblo de Amalek. Muchos pensarán. Recordemos que es que el pueblo judío era un pueblo elegido por Dios. El pueblo de Amalek era un pueblo pagano, maligno, perverso, que Dios había decretado exterminarlo y que el pueblo judío no lo había hecho. Es importante entender eso. Ya vamos a leer ese versículo. Cómo Dios le había declarado al pueblo judío que tenía que destruir el pueblo de Amalek. Y cuando tuvo la oportunidad, cuando Saúl llegó, en su momento Saúl no lo hizo, no lo exterminó por completo, porque Dios había declarado un exterminio contra Amalek. Porque recordemos que cuando salió
en el desierto, después de salir de Egipto. Amalek le apareció en el desierto y lo atacó por detrás, a las personas más cansadas, y trajo gran muerte. Y por eso vemos que Moisés subió y él levantaba el bastón, y cuando Moisés prevalecía, el pueblo ganaba. Miremos Deuteronomio 25, vamos a Deuteronomio capítulo 25, para que esta parte histórica también nos quede claro, porque eso tiene una gran verdad sobre nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 25. Está en la parte de atrás. Deuteronomio capítulo 25 dice así. 25, versículo 17 al 19. Dice, miremos lo que Dios le había dicho con respecto a exterminar a Amalek. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, escuchen esto, lo que Dios le había dicho al pueblo judío. Cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y termina, no lo olvides. Y cuando se dio la oportunidad, y Saúl persiguió a Amalek, y el rey de los amalecitas, Agag, y que el descendiente de Agag es Amán, y cuando se dio la oportunidad, Saúl no lo hizo. No lo hizo. Por eso es que después aparece Samuel y le dice que había desobedecido. Y Saúl creía que su obediencia a medias era una obediencia buena ante Dios. Y sabemos que por causa de eso, de dejar vivos los amalecitas, aparece un hombre. Lo que Israel no hizo, este hombre sí lo iba a hacer. Y tenía en toda la intención de exterminar a los judíos. Ahora, eso también tiene una gran verdad sobre nosotros. Dios nos manda a mortificar muchas cosas en nuestras vidas. Dios nos manda a mortificar pecados sobre nosotros y en lugar de nosotros hacerlo, le damos tiempo, le damos espacio, le damos tiempo. Y cuando eso que uno sabe que tiene que mortificar por medio del Espíritu Santo, clamando a nuestro Señor para que Él nos ayude y no lo mortificamos en un momento determinado, eso que no mortificamos va a ser una caída grande en un futuro. La ley, o sea, el mismo proceso sigue. El mismo proceso sigue. Cuando algo que Dios ha mandado mortificar, no lo hacemos y lo consentimos y dejamos ahí, tarde que temprano, eso se va a volver en algo que nos domine y nos haga caer. Por eso hay que clamar por su gracia. Por su gracia para que Dios nos ayude a avanzar en santidad. Seguimos en la historia, vemos que el rey no aceptó el dinero de Amán, no lo aceptó. Él también lo veía como algo de Estado. Pero el edicto fue declarado y debía declararse. Le dio el anillo con el fin de que fuera y se lo entregara a los escribas y que los escribas mandaran el edicto por todo el imperio de que se debería exterminar hasta el último de los judíos, niños, adultos, mujeres, todos. Y no era en cualquier día, era en un día determinado, porque así lo había dicho Amán. Y sabemos que Dios mismo organizó ese día y Dios mismo ordenó ese día para que sus hijos confiaran en él. Era una sentencia de muerte que se había establecido en contra de los judíos. Era algo que estaba marcado en ellos, donde se le había declarado que debería de morir. El pueblo judío por desobediente sí debería de desaparecer, pero Dios siempre es misericordioso. Siempre es misericordioso. ¿Por qué Dios es misericordioso con sus hijos? Para que vengamos al arrepentimiento. ¿Qué aprendemos de este segundo punto? Dios ha ordenado providencialmente situaciones difíciles para sus hijos, para que crezcamos, maduremos y nos santifiquemos. Yo sé que pensar ese tema de la providencia, de creer que Dios ordena situaciones difíciles para sus hijos, como que no nos gusta mucho. A nosotros nos gustaría que todo nos saliera bien. Pero es que recordemos que todo eso viene con el fin de que entendamos de que todo lo que está en este planeta Tierra es temporal y que nuestra verdadera riqueza es celestial. Y Dios va a permitir, hermanos, miren, no lo duden, no lo duden, no lo duden. Dios ordena situaciones difíciles para sus hijos, para que podamos madurar y crecer y santificarnos. A sus hijos Dios permite que todo esto se dé con el fin de que crezcamos y maduremos. ¿Qué más debemos aprender de esto? Que en los momentos más oscuros de la vida del creyente no está solo. Siempre contará con la ayuda providencial de su Señor.
El reino judío estaba disperso por todo el imperio medo-persa, pero Dios no se olvida de sus hijos. Tercer punto. Se ordena en todo el imperio el exterminio del pueblo judío. El decreto se firmó, el decreto se llevó a cabo. El decreto se llevó a cabo con el fin de que las personas que tomaran ese decreto, ese día declararon, mataran todo lo que fuera judío y las pertenencias le quedaran a ellos. Miremos los versículos. Vamos a Esther capítulo 3, versículo 13 al 15. Esther capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice así. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber. Pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Mire qué aterrador. Después de haber determinado esto, Amán y el rey se sentaron a beber. Se gozaron. O sea, lo que Satanás más quiere hacer es destruir a los suyos. Hay que entender aquí algo, una gran verdad espiritual. El verdadero creyente va a perseverar hasta el último día de su vida. No hay que olvidar eso. El verdadero creyente va a perseverar hasta el último día de su vida. Y el verdadero creyente jamás va a ser apartado de la gracia del Señor. No obstante, Satanás sí puede hacer mortificar, impedir la vida piadosa, hacer tristeza, angustia, para hacerle la vida imposible a los hijos de Dios. Y eso va a pasar. Por eso el creyente, como lo estudiamos a las 10, siempre debe estar exponiéndose a la palabra, orando, porque no hay que ignorar la astucia de Satanás, no hay que ignorar la influencia de Satanás en el mundo. Y que Satanás no puede tocar a los hijos de Dios si Dios no se lo permite. Pero él va a hacer muchas cosas, Satanás va a hacer muchas cosas con el fin de atribular, de angustiar a los hijos de Dios. Entonces se informó por todo el imperio el exterminio. ¿Qué quiere decir la palabra exterminio? Debemos centrarnos en ella. Exterminar era raer por completo, desaparecer un pueblo, niños, ancianos, mujeres, reyes, príncipes, todo lo que perteneciera a ese pueblo, todo. Vemos que ese tal exterminio causó conmoción. Y es algo claro, y es que, como yo les he dicho, ¿qué tenía Israel de bueno? ¿No? Israel era desobediente, pero Dios tenía un pacto con ellos. Y ese pacto también incluía a Cristo. Y es por medio de Cristo que, a pesar de que el creyente puede pasar muchas situaciones, siempre por medio de Cristo, es por su gracia en nosotros que vemos el avance en nuestras vidas. Esto debería realizarse en un solo día. Vemos cómo Dios permite a ciertas personas malas, a ciertas personas perversas, llegar a cierto lugar. Lo vimos hace 8 días. Cuando el malo reina, el pueblo de Dios está angustiado. Cuando el bueno reina, que va de acuerdo a la verdad, el pueblo de Dios puede predicar el evangelio. Cuando una persona en contra de la verdad, cuando una persona que va en contra de los principios de la verdad, en contra de la iglesia, reina, se le va a complicar todo a la iglesia. Por eso cuando nosotros votemos a conciencia y votemos que vaya de acuerdo a los principios de la verdad. Por eso a mí me preocupa, yo lo digo, me preocupa la izquierda en Colombia. Son personas que no quieren a la iglesia colombiana. Esos hombres suben y se le va a hacer las cosas imposibles a la iglesia en muchas situaciones. Entonces tengamos cuidado con eso. Votemos a conciencia. Aquí no se le dice por quién votar y no, pero votemos de acuerdo a lo que esté de acuerdo a la verdad. Porque cuando una persona que va en contra de la verdad, una persona que va en contra de los principios bíblicos, va en contra del pueblo de Dios, cuando reina, cuando sube a gobernar, va con toda. Y Satanás lo va a utilizar para colocarle trabas, para cerrar iglesias, para hacer lo imposible, para con el ministerio del interior hacer lo imposible para que las cosas no surjan, para colocarle cosas y no que la iglesia pueda predicar libremente en un territorio. Miremos lo que está pasando en China. En China, las iglesias cristianas en China viven atribuladas por el gobierno chino.
En otros lugares donde hay ciertas personas que no están de acuerdo a la verdad, viven atribuladas, hay persecuciones, hay cierre de iglesias, no le permite orar en ciertos lugares, lo quieren dominar y controlar todo. Y eso también nosotros tenemos que tener presente ahí. ¿Quiénes elegimos nosotros? Por eso a la oración, oremos por los que están en eminencia, para que la iglesia pueda vivir quieta y reposadamente. En este momento tenemos muchos privilegios, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro. A pesar de que hay muchas cosas con las que no estamos de acuerdo, pero en ese momento la iglesia en Colombia puede predicar libremente. Podemos ir a las calles y orar. Podemos hacer, en este momento tenemos ciertas restricciones, pero en algún momento se van a abrir. Entonces, vemos que lo que estaba pasando aquí es que estaba gobernando una persona que no quería al pueblo de Dios, que en el caso era el pueblo judío, y le iba a hacer la vida imposible hasta el punto de exterminar. Hace mucho tiempo conocíamos un caso en Medellín, una iglesia, y un hombre que no quería nada, no amaba la iglesia, subió y se fue todo contra una iglesia, toda, pero con toda. Hizo lo imposible hasta cerrarla. Llegó una máquina de moler hasta el punto que la iglesia se hizo al frente. Y no quiso, y cantaban, y eso salió hasta en el noticiero, y adoraban. Hasta que una persona fuerte dentro de Medellín, político, movió las cuerdas y apoyó a la iglesia con el fin que no se cerrara. Entonces, por eso le digo, miremos qué personas nosotros votamos, aún dentro de los gobernadores, alcaldes, porque esas personas en un futuro se pueden convertir en aquellos que van a ir en contra de la iglesia. Por eso votemos a conciencia. Yo nunca les digo nombre, pero sí votemos personas que vayan de acuerdo a la verdad. Porque cuando la iglesia es atribulada, viene también juicio sobre ciertos lugares. Entonces vemos que aquí pasaba lo siguiente, y es que este hombre iba contra todo. El primer ministro, un alto puesto, el alto más grande después del rey Asuero, y quiso irse contra toda, contra el pueblo de Dios, matarlos, destruirlos, porque en ocasiones se van a levantar estos hombres y van a ir contra el pueblo de Dios. También era una oportunidad para muchas personas que no querían a los judíos quitarle muchas cosas, propiedades a los judíos. Amán quedó contento, vemos que Amán celebra con el rey, Amán quedó satisfecho, Amán se regocijó y el rey como que también se regocijaron de esto. Amán no sabía exactamente qué es lo que quería, pero lo hizo parecer como algún problema del Estado por su engaño y quedó contento. Satanás va a engañar a las personas con el fin de que vean que el pueblo de Dios es el malo. ¿Por qué ha venido persecución a lo largo de la historia contra el pueblo de Dios? Porque se genera una cultura, una influencia que van a ver a la iglesia como la mala, como la causante de los problemas, que va en contra de muchas cosas. Y a medida que la maldad vaya avanzando, la iglesia se va a convertir cada vez más en algo malo. El evangelio va a ser más ofensivo. Hoy en día vamos en contra del aborto. Y dice, ay, claro, los radicales cristianos, claro, los que van a... Vamos en contra del matrimonio homosexual, claro, como no tienen amor. ¿Cómo es que dicen? Ortodoxos, godos, le son palabras que utilizan que han utilizado también contra uno. Vamos en contra del divorcio, pero es que eso ya es muy anticuado. Vamos en contra de un montón de cosas y a medida que vaya avanzando la maldad, la iglesia se va volviendo casi un estorbo para la sociedad. Y por eso es que vienen las persecuciones. Pero como iglesia, como sucedió con Mardoqueo, tenemos que estar siempre firmes en nuestra verdad y estar dispuestos, hermano, a que muchas cosas nos sucedan, porque es que eso de que el cristianismo así como tan sencillito, no, hay veces tenemos que ser contundentes con lo que creemos. Irving, un comentarista llamado Irving Jensen, dice, en muchas ocasiones es una elección de todo un grupo, pero aquí era una minoría con un gran poder. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En muchas ocasiones es un grupo grande quien decide por asuntos de un pueblo. Aquí solamente era una decisión del rey y de su primer ministro. Era una decisión de una minoría en contra de todo un pueblo. Había una sentencia de muerte. Ahora, con respecto a esta sentencia de muerte, es clara. Nosotros merecemos el juicio de Dios. No hay nada bueno, ni en los judíos, ni no hay nada bueno en nosotros. Pero sabemos que Jesús estuvo dispuesto a tomar esa sentencia de muerte. Yo siempre les he dicho, juicio es lo que nosotros merecemos, pero recibimos gracia como un favor inmerecido. Pero recibimos gracia, ¿por qué? ¿Porque la merecemos? No, la recibimos inmerecidamente por medio de Cristo. Jesús tomó la sentencia de muerte de sus hijos, porque nosotros tenemos una sentencia de muerte en este mundo. Y por causa nosotros merecíamos el juicio, pero Jesús tomó por nosotros esa sentencia con el fin de que recibamos gracia. Y todo lo bueno que el creyente recibe es por medio de Cristo.
Por eso, como les dije, muchas veces, por causa de nuestra creencia, vamos también a ser un estorbo para esta sociedad. Y eso hay que decirlo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con el evangelio progresista? Que el evangelio progresista está haciendo una mezcla entre el mundo y la iglesia. Y el progresismo está volviendo atractivo, hermanos. El evangelio progresista está volviendo atractivo para el mundo. ¿Por qué? Porque es que la iglesia está mundanalizando. Mire, yo no veo nada con que la iglesia sea innovador. Me preocupa es cuando la iglesia sea mundanalizada. Eso sí me preocupa. Estamos viendo una iglesia que se está mundanalizando. Hoy en día entran personas homosexuales y no se les llama el arrepentimiento. Les da igual. Hoy en día hay divorcios dentro del cristianismo y les da igual. Hoy en día hay fornicación dentro del cristianismo y les da igual. Hoy en día hay abortos dentro del cristianismo y les da igual. Es una iglesia progresista. ¿Y la iglesia progresista qué va a ser de estorbo para el mundo? Nada, es una iglesia que gusta. Y lamentablemente en muchas ocasiones hay debates que uno hace dentro de cristianos y uno pareciera como si fuera anticuado, pero es que no es anticuado, la verdad no pasa de moda, solamente que como el progresismo, el cristianismo progresista está avanzando tanto, uno se ve como diferente. Hay que seguir siempre la verdad y las cosas se van a volver cada vez más graves. La maldad está avanzando muy impresionante. Dentro del cristiano, la iglesia mundanalizada está avanzando muy impresionante. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ser baluartes de la verdad. No porque seamos perfectos, nosotros no somos perfectos. Y creyentes también pueden creer, pero el dolor del pecado debe existir. Y siempre hay que tener la verdad centrada. El pueblo judío era un pueblo diferente, por eso a Amán no le gustó. Ni a muchas personas en la antigüedad le gustaba el pueblo judío. Hoy en la actualidad, lamentablemente, el pueblo judío está muy mundano, ¿cierto? Igual como les decía todo, igual en este tiempo Israel es como una nación más, donde se está predicando para salvación en la verdad. En muchas ocasiones, por causa de la verdad, muchos querrán hasta matarnos. Ha pasado en la historia y puede pasar en un futuro. Cuando la maldad avance, muchas personas no van a querer las posiciones de la iglesia, pero vamos a estar firmes. Miremos 2 Corintios capítulo 1, versículo 9, para que vayamos terminando. 2 Corintios capítulo 1, versículo 9. Dice así. Pablo decía a los corintios, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios coloca situaciones fuertes. Dios le permitió también que Pablo pasara situaciones fuertes para glorificarse, para que nosotros dejemos de confiar en nosotros mismos y confiemos en Dios. Siempre la vida cristiana es crecer en confiar en Dios y dejar de pensar tanto nosotros mismos y dejar de estarnos centrando tanto en lo que nosotros podemos hacer. Termino con estas dos frases de dos predicadores. Stephen Charnock, que era un puritano, él decía lo siguiente: la bondad de Dios hace que el diablo sea pulidor, mientras que él intenta ser un destructor. Lo vuelvo a leer. La bondad de Dios hace que el diablo sea pulidor, mientras que él intenta ser un destructor. Yo les he dicho en muchas ocasiones que Satanás piensa algo y se quiere ir contra la iglesia, pero Dios transforma eso malo en algo bueno. Y entonces Satanás quiere ser un destructor de la iglesia, pero lo que él está haciendo en el creyente es como si Dios lo utiliza para moldear al creyente y llevarlo a mejorar. Entonces es muy claro, la bondad de Dios hace que el diablo sea un pulidor en la soberanía de Dios, en su sabiduría, mientras él intenta ser un destructor. Satanás va con toda, pero Dios utiliza lo que Satanás está haciendo para obrar y pulir a sus hijos. William Gurnall, él decía, Dios pone al diablo para atrapar al diablo y pone, por así decirlo, sus propios consejos bajo las alas de Satanás y lo obliga a eclosionar. Mire, con respecto a lo que sucedió en Jesús, Satanás dirigió todo para crucificar al Señor Jesús, y lo que él pensó que era su más grande victoria se convirtió en su más grande derrota. Dios, en su sabiduría, coloca a Satanás a atraparse a sí mismo y a eclosionar bajo la sabiduría divina para cumplir lo que Dios ha determinado. Entonces, muchas personas se levantarán a perseguir y a no querer a la iglesia. Y vendrán situaciones duras en muchas ocasiones. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Confiar y orar pacientemente. Y cuando las circunstancias fuertes vengan, nosotros debemos clamar por fortaleza en medio de las situaciones.
Amén. Siempre debemos de confiar en la soberanía divina y en su dirección en medio de cada circunstancia. Hay veces vendrán situaciones buenas, situaciones no buenas, malas, pero siempre debemos meditar en su providencia y que Dios no deja solos a su pueblo y que pueden venir situaciones duras y entendámoslo así, por medio de la providencia de Dios, pero es para pulirnos, para pulirnos. ¿Amén? Vamos a orar. Vamos a orar y les voy a pedir que estén ahí, no se vayan a ir. La idea también es que también puedan disfrutar con sus familias y todo eso, pero entonces vamos a orar. Para terminar, Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, de Esther capítulo 3. Te pedimos para que seas tú guiándonos, enseñándonos, Señor. Sabemos que en muchas ocasiones van a venir situaciones fuertes, aún hasta se van a levantar enemigos en contra de la iglesia, pero nosotros solamente debemos orar y confiar, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, ni debemos depender de nosotros mismos, sino solamente depender y confiar en ti. Guíanos, Señor, y veces somos tan débiles. Cuando vienen circunstancias tan fuertes, nos angustiamos, nos deprimimos, Señor, nos alejamos, Señor, en muchas ocasiones de ti. Danos fe, Señor, para confiar y estar siempre fortalecidos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿de qué es en ahí un momentico, hermano? No se vayan ahí. No se vayan ahí. Vamos a ver los anuncios. Vamos a mirar por aquí este primer anuncio aquí. Recordemos, hermanos, el Día del Señor, siempre a las 10, el domingo a las 10, estamos teniendo una parte de catecismo y otra parte de estudio bíblico. ¿Qué es la parte del catecismo? La parte del catecismo es que estamos aprendiendo los fundamentos con preguntas. Y el servicio de oración a las 11. Tengamos pendiente los estudios de la semana. El miércoles a las 7 y el jueves a las 7:30. El miércoles estamos estudiando Apocalipsis y el jueves estamos estudiando Romanos con personas de otros países. Los tiempos de oración, los motivos, viernes cada 15 días, estamos orando en la tarde-noche, como familia, lo pueden hacer ustedes también como solteros, los que están solteros también. Y el primer domingo de cada mes a las 9:30. Tenemos pendiente todos los domingos a las 4 p.m. la escuela de los niños, que también se les está dando un catecismo, unos minuticos, y después el estudio bíblico que dirigen las niñas. Para este viernes que viene, los que tienen conmigo el curso de membresía, no lo vamos a tener, sino que yo cito a todos los hombres. Todos los hombres los espero este viernes 26 a las 7, que la idea es que los hombres, es algo también que anhelo en mi alma, vamos a profundizar en temas teológicos. Y les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Más adelante también quiero hacer algo con las mujeres, pero en este momento me voy a enfocar solamente en el liderazgo masculino de la iglesia. ¿Sí? Para que vamos a profundizar, y entonces les pido para que todos los hombres este viernes que viene se paren, va a ser virtual, 26 de junio, 7 p.m. Les voy a contar algo porque necesitamos profundizar en teología. ¿Listo? Y los jóvenes, dentro de 2 semanas, el sábado, vamos a empezar también a formar a los jóvenes, a tener temas juveniles y palabra juvenil. Cuando hablamos palabra juvenil no es palabra ni chistosa, ni cómica, no, es palabra. Aquí no vamos a entretener a los jóvenes ni nada de eso, vamos a hablar cosas serias que se viven en la juventud. Sábado 4 de julio a las 6 p.m. Jóvenes y adolescentes. Y también, hermanos, les pido para que inviten personas nuevas. Si de pronto las invitan y no tienen el tiempo para capacitarlas, envíenmelas a mí. Yo estoy capacitando toda la semana. Yo realizo reuniones y estoy capacitando en este momento virtualmente porque hay que aprovechar también el tiempo. Y cualquier persona también que desee ofrendar, los motivo para que apoyen el ministerio, para que apoyen los que trabajamos también para la obra. Sabemos que eso es de acuerdo al corazón. Yo siempre he dicho que si usted en algún futuro también desea servir al Señor, recordemos que cuando le sirve al Señor también hay un apoyo de ofrenda, y que no sea que en algún momento alguien nos apoye económicamente y yo nunca apoyé a nadie. Sería algo como muy lógico yo querer un liderazgo y yo nunca haber apoyado tampoco económicamente a un líder espiritual. Yo digo que es importante también tener presente eso. ¿Listo? Y Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones y que disfruten con sus padres
los que los tienen vivos también, o sea, los que lo tienen vivo y agradezcan a Dios que tienen un Padre con quien celebrar también. Amén. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Amén, bendiciones.